Durante esta sesión estaremos hablando de cómo desarrollar resistencia a la publicidad en el capítulo 9. Eso se encuentra en la página 102 y 103 si quieren abrir ahí. Sin embargo, antes de empezar, quisiera compartir con ustedes algo que Dios trajo a mi pensamiento después de las últimas sesiones sobre pedir prestado. ¿Han observado nuestra tendencia como cristianos? Cuando Dios usa a alguien para levantar un estandarte o una norma para explicárnosla, posiblemente una norma que no hemos estado aplicando o que incluso los cristianos han rechazado y que no se acepta en nuestra cultura, ¿han observado cómo los cristianos tendemos a rechazar a esa persona y no a la palabra de Dios, de la que viene ese principio? Menciono esto porque a mí me ha sucedido. Estábamos en un grupo de varones compartiendo sobre las deudas y estudiando el manual del hombre, cuando de repente un hombre de la última fila levantó la mano y dijo: «Espera, Jim, yo gustosamente violaría el principio de tomar dinero prestado con tal de estar donde está tu empresa el día de hoy». En primer lugar, me asombró que dijera eso. Luego sentí tristeza al pensar que alguien quisiera reproducir nuestras violaciones de las Escrituras. Así que frente a ese reto, y realmente no sabía cómo contestar eso, me tomó tan de sorpresa y clamé a Dios: «Dios, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?». Y Dios me dio una respuesta y quisiera compartirla con ustedes. Antes de hacerlo, vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Padre Celestial, nos inclinamos humildemente ante ti. Padre, te confesamos como Señor de señores, Rey de reyes, Amo de nuestra vida, Creador del universo. Señor, te reconocemos como Dios y que no hay otro como tú. Y Padre, al escudriñar tus caminos, mientras buscamos seguir tus caminos y entenderlos hoy, pedimos que tu Santo Espíritu nos instruya. Padre, te pido que tú te exaltes, que exaltes tu palabra y que lleguemos a una actitud de mayor reverencia hacia ti y hacia tu preciosa palabra, porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues fui a casa y me puse a reflexionar: Dios, ¿qué es lo que ha estado pasando todos estos años? Y cuando comprendí la respuesta, reconocí que lo que había escuchado en el seminario básico era cierto. Yo había escuchado la definición de éxito. El éxito no se mide por lo que somos o hemos hecho, sino por lo que somos o hemos hecho en comparación con lo que podríamos ser o podríamos haber hecho si hubiéramos seguido los caminos de Dios más de cerca. Porque al reflexionar, pensé que durante los primeros 2 años, después de que Dios estableció nuestra empresa, habríamos vendido propiedades de otros y ganábamos comisiones. Y Dios nos bendijo de una manera sobrenatural durante esos 2 años primeros al empezar a aplicar sus principios. Dios incluso nos bendijo tanto que nos dio suficiente en comisiones sobre ventas para que pudiéramos empezar a urbanizar propiedades, que es lo que hacemos principalmente ahora, sin deudas. Pero el problema era que como no estábamos, y principalmente yo como cabeza de la empresa, no estaba viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, y veíamos ese dinero, esa bendición sobrenatural de Dios, durante los primeros 2 años como nuestro dinero, y si íbamos a urbanizar propiedades, usábamos el concepto financiero falso de DDO. ¿Saben lo que es eso? DDO es el dinero de otros. Ese es un principio que se nos enseña en el mundo. El problema es que si usas DDO, terminas por pagar 4 o 5 tantos del DND, dinero de nuestro Dios, en intereses. Y nosotros no estábamos conscientes de eso en aquel tiempo. Pues al final de esos 2 años empezamos, mediante mi liderazgo en la empresa, empezamos a urbanizar propiedades, así que comprábamos un terreno, hacíamos contratos de arrendamiento y luego pedíamos dinero prestado. Luego empezábamos a urbanizar y yo siempre preguntaba: Dios, ¿qué fue lo que pasó a partir de entonces? ¿Y saben lo que observé? Durante los 8 años siguientes, tuvimos buenos ingresos, pero no se comparaba con los primeros 2 años, tanto que al sumar el ingreso de la empresa en los siguientes 8 años, aunque fue un buen ingreso, era igual al ingreso de esos primeros 2 años. Me di cuenta de que lo que había pasado era que Dios detuvo drásticamente su bendición en el punto en el que yo había empezado a pedir dinero prestado. Y cuando vi eso, empecé a meditar en esa definición. El éxito no se mide por lo que somos o hemos hecho,
sino por lo que somos o hemos hecho en comparación con lo que podríamos ser o podríamos haber hecho. Y sucedía que en ese punto, a los 10 años, empecé a descubrir este principio acerca de los préstamos y decidimos en la empresa no pedir prestado. Y saben que en los 12 meses siguientes empezamos a vender, abrimos nuestras manos ante Dios y dijimos, Dios, venderemos lo que sea, con tal de librarnos de las deudas, ser una empresa más pequeña y libre de deudas. Y saben que en los 12 meses siguientes, Dios, con su poder, confirmó el rumbo que llevábamos. Y Dios nos trajo más ingreso en los 12 meses que en los 10 años anteriores juntos, como confirmación de que sus caminos son ciertos. Y saben que frecuentemente me he preguntado, ¿dónde podríamos estar en nuestra empresa comparado con la condición en que estamos? En otras palabras, ¿cuánto más hubiera usado Dios nuestra empresa que lo ha podido usar? Le hemos estorbado por no seguir sus caminos. Tuve que decirle al hombre que estuvo en la clase ese día, si vas a repetir nuestras violaciones, y compartí esto en la siguiente sesión, si vas a seguir nuestros caminos, nuestras violaciones, entonces más vale que examines nuestra trayectoria, porque hay una estela de cadáveres financieros, personas que nos han imitado y tristemente imitaron nuestras violaciones y terminaron en bancarrota y toda clase de pesares en su vida. Dios quiere que entendamos que el éxito ante sus ojos no se mide según dónde nos encontremos, sino dónde podríamos estar si hubiéramos seguido sus caminos. Saben que al compartir eso me di cuenta de que existe otra pregunta. Jim, si no vamos a pedir dinero prestado, entonces, ¿cómo va a ser posible iniciar nuestra propia empresa? Pues creo que la primera pregunta a la que tenemos que responder es, ¿cómo sabemos que Dios quiere que seamos independientes? ¿Cómo sabemos que quiere que trabajemos por nuestra cuenta? ¿Este es mi deseo personal o realmente es el rumbo que Dios ha indicado para mi vida? El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero lo importante ahí es que sean los deseos de Dios. Dios quiere que tengamos sus deseos. Pero luego dice que nos los puede conceder, si es que son nuestros deseos personales. Pero el Salmo 106:15 dice, te puedo conceder tus deseos, pero envío a tu alma debilidad. Creo que es muy importante que entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y pensemos, ¿Dios quiere que tenga mi propio negocio? Pueden anotar esto si no lo han escuchado antes, y repito, esto lo tomé del Instituto de Principios Básicos y ha sido tan fundamental para mí. Ha sido como una luminaria que me ha guiado en mi vida y se basa en 2 Corintios 3, 2 y 3. Y aquí está la definición del propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios no es el empleo que tenemos, sino el mensaje que desarrollamos al convertirnos en una traducción viviente de los principios divinos. La palabra de Dios, 2 Corintios 3, 2 y 3. Y luego su meta para nuestra vida, y de esto hemos hablado antes, es desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, permitir que Cristo viva su carácter a través de nosotros, y eso está en Romanos 8, 28 y 29. ¿Y saben cuál es la mejor manera que yo he encontrado? La mejor manera de realizar ese propósito en la vida y aprender carácter piadoso es estar bajo autoridad. Para mí fue interesante que después de que Dios bendijo nuestra empresa de tal manera que yo pudiera tener esas 3 semanas al mes para hacer lo que yo quisiera, viajar o lo que fuera, ¿saben lo que Dios me mostró? Dios me mostró que aún no había terminado con mi vida, y Dios nunca termina hasta que nos lleve al cielo. Y Dios me mostró, Jim, quiero que tú dones tu tiempo para ministrar en el Instituto de Principios Básicos de la Vida. ¿Y saben lo que significó eso para mí? Me colocó bajo autoridad, 3 semanas de cada mes. Estoy de nuevo bajo autoridad y estoy aprendiendo toda clase de cualidades de carácter que nunca hubiera aprendido de otra manera. Flexibilidad, cómo hacer las cosas no como yo quiero, porque yo estoy acostumbrado a ser la autoridad. Ahora estoy bajo autoridad, aprendiendo flexibilidad, contentamiento y otras cosas. Ahora eso es una introducción para contestar a la pregunta, ¿cómo sabe uno si Dios quiere que estés en tu propia empresa?
Ahora, si han analizado sus verdaderas motivaciones, y de eso hemos estado hablando, si has analizado tu verdadera motivación para quererlo hacer y si has consultado el sentir de tu esposa, y explicaremos en otro capítulo la importancia de eso, ¿está plenamente de acuerdo tu esposa? ¿Tiene ella alguna inquietud? ¿Has consultado con las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? Y si estás bien seguro de que este es el propósito de Dios para tu vida, que de esta manera Dios va a poder desarrollar el carácter de Cristo en ti más que de cualquier otra forma, que estando bajo autoridad, luego hemos de reconocer que recibimos fondos de 3 maneras, y eso se encuentra allá en el capítulo 1. Y solo lo voy a repasar aquí. La primera manera es por medio del trabajo diligente. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. En Proverbios 10 leí esta mañana varios versículos ahí acerca de la importancia de ser diligente y trabajar duro. Cuando iniciamos nuestra empresa, recuerdo que juntábamos los vendedores en la mañana y repartíamos el condado en el número de vendedores que teníamos, y ellos eran responsables de establecer contacto con un mínimo de propietarios en su sector todos los días. Ellos tenían que conocer cada propiedad en su sector, de modo que yo pudiera señalar la propiedad en el mapa y ellos me dijeran quién era el dueño, cuántas hectáreas tenía, qué clase de edificios tenía, si deseaba vender o no, y en caso afirmativo, en cuánto, etc. Y éramos diligentes y tratábamos de... Nuestra meta realmente era ser la mejor empresa de bienes raíces en nuestra ciudad para la gloria de Dios. Eso es lo que nos hacía trabajar diligentemente. Colosenses 3:23 realmente era la base de nuestra actitud en cuanto a eso. Esto, y no una actitud mental positiva ni construir la vida en torno a nosotros mismos. Pues por medio de ese trabajo diligente, Dios era el que nos traía las comisiones. Ganábamos comisiones de ventas y esto nos proveyó los fondos para comenzar a urbanizar, que fue donde no seguimos, como compartí antes. La segunda manera de obtener fondos es por medio del uso creativo de los recursos. Uso creativo de los recursos. Dios es el que nos da esa creatividad. Santiago 1:5 dice que Él nos da sabiduría. Al iniciar nuestra empresa después de esos 2 años, empezamos con urbanización y lo que sucedió fue lo siguiente. Yo salía y un día iba manejando y decidí que era tiempo de empezar a urbanizar e íbamos a pedir un préstamo. Así que encontré una propiedad y pedí una promesa de venta. Luego fui con un inquilino para preguntarle si le gustaría ubicarse en este barrio y dijo que sí le gustaría. Luego fui a ver a un arquitecto y por muy poco costo, hasta este momento no había gastado nada de dinero, y por muy poco costo el arquitecto hizo un esquema del edificio básico. Solo planos básicos que no eran muy costosos, y con base en eso calculé algunos costos. Y luego cometí el error. Aquí es donde Dios quiere suplir el dinero, y yo no sé cómo funcionaría esto en otros ramos, yo solo sé de inmobiliaria, pero con este paquete, llevé ese paquete al banco y me prestaron dinero. Y con eso empezamos la urbanización. Pero yo tenía el dinero, la empresa tenía el dinero ya en el banco y podíamos haber pagado el contado. Otra manera en la que podíamos haber reunido los fondos era tomar este paquete y en nuestro negocio eso se puede vender a un inversionista. 5, 6, 7, 8 años más tarde vendimos ese edificio para liquidar nuestras deudas y saben que ganamos lo mismo que hubiéramos ganado si lo hubiéramos vendido ese mismo día que armamos el paquete. Y me puse a pensar en eso y me di cuenta de que podíamos haber armado 2 o 3 de esos paquetes, uso creativo de los recursos, armar 2 o 3 de esos y venderlos, y hubiéramos obtenido los fondos suficientes para iniciar y construir un edificio sin deudas. Y 1, como hemos hablado antes, equivale a 10 cuando se piden préstamos. Luego, la tercera manera de obtener fondos es como respuesta directa a la oración. Y Hudson Taylor fue el que dijo, la obra de Dios hecha como Dios manda no carecerá de los fondos de Dios. Y recuerdan el testimonio que compartí, cómo Dios me dirigía. Consulté con mis autoridades y con mi esposa y sentí que esta era la dirección de Dios para mi vida. Dios iba a lograr su propósito para mi vida al abrir esta empresa, pero para mí era imposible hacerlo. Pero en respuesta a la oración, Dios estableció mi empresa. Dios lo hizo en respuesta a la oración. Así que de esas 3 maneras, Dios provee los fondos sin tomar prestado. Trabajo diligente, uso creativo de los recursos y en respuesta directa a la oración, si estamos seguros de que esa es la dirección de Dios para nosotros, tener nuestro propio negocio. La semana pasada estaba tomando un café con un urbanizador y estábamos en la mesa comentando esto y me dijo, ¿sabes, Jim? Yo he decidido en mi corazón no deber. Voy a hacer lo que sea necesario para salir de deudas en mi empresa. Y dijo, ¿sabes lo que he comprendido?
he comprendido que pedir prestado interrumpe la dirección de Dios y la protección de Dios sobre nuestra vida. Luego me hizo una pregunta. Dijo, Jim, supón que tu hijo quisiera una motocicleta y tú no quisieras que la tuviera. ¿Qué le dirías? Yo le diría, hijo, no quiero que la tengas. Le dije, y el hecho es que no quisiera que la tuviera, es demasiado peligroso, puede lastimarse. He visto accidentes motociclísticos con mis propios ojos y no quisiera que él se accidentara. Y él me dijo, y suponiendo que él entonces dijera, está bien, papá, gracias por decírmelo, y luego saliera a buscar un banquero y pidiera dinero prestado y comprara la motocicleta, ¿cómo te sentirías? Y le dije, pues me sentiría muy triste, me sentiría entristecido porque sé que existe la posibilidad de que se lastime. Y dijo, Jim, así se siente Dios cuando Él dice no, y nosotros vamos y pedimos el dinero prestado de todas maneras. Bien, sabemos que nunca podremos tener libertad financiera si no desarrollamos resistencia a la publicidad. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 9, y vamos a ver eso ahora juntos. Yo he descubierto que cuando no desarrollamos resistencia a la publicidad, nos abrimos a toda clase de tentaciones de vivir por encima de nuestro presupuesto, y eso generalmente es por medio de la deuda, y terminamos por hacer toda clase de compras que nunca hubiéramos hecho y que no necesitábamos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender a resistir? Eso es lo mismo que tuvo que aprender a resistir Moisés, la atracción de este mundo. Él pudo ver más allá del engaño del mundo y ver las riquezas invisibles, aquí en la primera página, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en la página del lado izquierdo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se han fijado que para nosotros gran parte del atractivo del mundo y de las cosas mundanas nos llega por medio de la publicidad bien planeada, sea por radio, televisión, cartelera, nos rodea por todas partes, constantemente diciéndonos lo que merecemos y lo que debemos tener? Por eso es tan importante que desarrollemos resistencia a la publicidad. Pero la primera pregunta es, ¿qué es la resistencia a la publicidad? Si pasan conmigo a la página 105, en la parte superior, en el rectángulo, la definición ahí es estar contentos con alimento y vestido, usar y cuidar de lo que tenemos y mantener nuestra atención sobre el propósito para el cual nos hizo Dios. Y repetimos, el propósito de Dios no es ver cuántos bienes podemos adquirir, sino más bien el mensaje que desarrollamos como una traducción viviente de la palabra de Dios. Ahora, si vamos a fijar nuestra atención sobre el propósito de Dios para nuestra vida, entonces necesitamos entender la influencia poderosa de la publicidad seductora. Vamos a ver eso juntos. Un estudio de la conversación de Satanás con Eva en el huerto de Edén revela las tácticas sutiles y la enorme influencia de la publicidad seductiva. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en que las tácticas sutiles y la publicidad seductora de Satanás llegaron por medio de la promoción verbal, como el que veríamos en la televisión? La televisión nos da toda la hermosura y la tentación de la invitación verbal hacia estas cosas. Continuemos aquí. Considera cuán difícil le fue a Satanás introducirse en el ambiente perfecto del huerto de Edén y provocar a Eva al descontento. Fue difícil porque ella tenía tanto. Ella tenía todo lo que necesitaba. Vamos a ver la lista de las cosas que ella tenía. Número 1. Eva era la realización culminante del poder creativo de Dios. No tenía naturaleza pecaminosa, vivía en el ambiente perfecto, tenía abundancia y variedad de alimentos, no tenía que temer a la pobreza, enfermedad, vejez ni muerte. Tenía el marido perfecto. El marido de Eva tenía comunión diaria con el Señor. Ese es el deseo de toda mujer. Eva y su marido se paseaban con Dios al aire fresco de cada día. No tenía tensiones ni presiones con parientes políticos, vecinos ni familiares, porque no los tenían. Y luego, finalmente, Eva tenía plena realización en el papel de ayuda idónea para su marido. Si con todo esto Eva pudo ser provocada al descontento, hay poca esperanza para nosotros a menos que identifiquemos y rechacemos las tácticas sutiles de la publicidad seductiva. Ahora, ¿qué es publicidad seductiva? Vamos a ver lo que sigue. Publicidad seductiva son apelaciones a nuestras debilidades humanas, cuidadosamente preparadas y diseñadas para fomentar en nosotros el descontento con lo que tenemos para que podamos justificar la compra de cosas que sabemos que no necesitamos y no debemos tener.
Según he observado, hay dos tipos de publicidad y estamos hablando aquí acerca de la publicidad seductiva, pero el otro tipo sería simplemente la publicidad informativa. Al ir por la carretera recientemente observando, veía algunos anuncios que eran simplemente informativos, hablándonos acerca de su producto, dónde conseguirlo, etc. Pero nos estamos refiriendo a la publicidad seductiva. En una sesión estuvimos hablando acerca de esto en el manual y un hombre levantó la mano a estas alturas y dijo, Jim, yo viajé toda la semana pasada con el presidente de una de las empresas publicitarias más grandes del país, toda la semana pasada. Y dijo, a principios de la semana, y yo sabía que íbamos a ver este capítulo en la sesión de hoy, le hice una pregunta, le pregunté, ¿cuál es el propósito de la publicidad? Y dijo, pues en parte es simplemente informar al público de lo que hay en el mercado. Y le dijo, no me refiero a esa clase de publicidad, me refiero a la clase de publicidad que pretende convencer a la gente para que compren cosas. Y dice que el hombre no le contestó, le dio respuestas que eran muy superficiales y hacia fines de la semana le siguió insistiendo. Dice, finalmente, antes de separarnos, le dije, quiero que conteste mi pregunta. Y dijo, Jim, esto fue lo que me dijo. El propósito, dijo él, de la publicidad, esa clase de publicidad, es destruir la autoimagen y la autoestima de todo hombre, mujer y adolescente que entre en contacto con ella, para que ya no estén satisfechos con lo que tienen, sino que deseen comprar el producto del que se trate y sientan que no puedan vivir sin él y deben tenerlo. Y yo pensé, qué poderosa confirmación de los labios del presidente de una de las empresas publicitarias más grandes en el país. Bien, ¿cuáles son las tácticas sutiles que aplica esta publicidad seductiva? Si pasan conmigo a la siguiente página, veremos algunas de ellas. Página 106, las tácticas sutiles de la publicidad. Y veremos algunas de ellas y podrán ver el resto después. Veamos la número 2. Y hay que decir que estas son las mismas tácticas que Satanás usa para tentarnos a pecar. Apelar directamente a quienes están bajo autoridad, la cual dijo a la mujer, Génesis 3:1, ven, no se lo dijo a Adán, se lo dijo a Eva, que estaba bajo autoridad. Es importante observar que Satanás no se acercó a Adán primero, tampoco llegó hasta Eva por medio de Adán. Fue directamente con Eva. Una vez que ella estaba mentalmente y emocionalmente lista para seguir sus instrucciones, él la usó a ella para influir sobre su autoridad. Y así exactamente es como actúa en nuestra nación el día de hoy. Le encanta actuar así. Si puede lograr que los niños se rebelen contra la autoridad y que la esposa se salga de bajo la autoridad del marido, que la familia se salga de bajo la autoridad de la nación, y si puede introducir agitación y rebeldía, entonces puede destruir el hogar, destruir la empresa, puede destruir la iglesia, puede destruir la nación. Esta es su táctica primaria de operación, la rebeldía contra la autoridad. Vamos a continuar. Cuando un publicista dirige su campaña a aquellos que están bajo autoridad, está evitando la protección dada por Dios. Frecuentemente el resultado es una presión indebida sobre la autoridad que puede ser causa de que éste pase por alto ciertas precauciones dadas por Dios. Recuerdo que yo llegaba cuando nuestros niños eran pequeños y yo venía del trabajo y empezaban a rogarme que les consiguiera cierto juguete y yo les decía, su cuarto está lleno de juguetes, ¿para qué quieren más juguetes? Tienen bastantes juguetes. Y luego un sábado por la mañana estaban sentados ahí viendo caricaturas y viendo los anuncios y entraba el anuncio y decía, miren niños, sean los primeros de la cuadra en tener tal o cual, etcétera. Consíganlo antes que sus amigos, etcétera. Y me di cuenta de que les estaba entrando eso, que el descontento les estaba entrando a mis hijos por medio de la publicidad. También he observado que parece haber, cuando uno observa la publicidad seductiva, parece haber casi una conspiración para dirigirse directamente con la esposa, para apelar a que ella tome decisiones independientemente de su marido. Satanás casi siempre apela directamente al que está bajo autoridad, sea en la publicidad o en cualquier otro aspecto de la vida. Quisiera compartir algo con ustedes y Faye me ha dado permiso de compartir estos relatos. En varias ocasiones me han hablado personas, no en este grupo, pero en otras ocasiones cuando he hablado, vienen, especialmente las damas, se acercan con mi esposa y dicen, ¿te das cuenta de lo que está diciendo acerca de ti? Y mi esposa sí lo sabe y ella está consciente, lo mismo que yo, que básicamente hemos abierto nuestras vidas al compartir nuestros fracasos con ustedes en las diferentes áreas, cómo Dios ha obrado en nuestra vida y con objeto de tratar de animarles a ustedes para que ustedes también. Pero sí, ella me da permiso de compartir estos relatos. Estábamos
hablando acerca de apelar directamente a los que están bajo autoridad. Un día quise tomar un día completo para estar a solas con el Señor, así que no fui a trabajar y salí a una cabaña en el campo para apartarme con el Señor. Y mientras estuve ahí orando y leyendo, de repente sentí un impulso. Llama a tu esposa. Y pensé, pero no necesito llamarla. La acabo de ver esta mañana y la veré por la tarde, y hice la idea a un lado. Y en un rato volvió ese impulso, llama a tu esposa. Así que fui al teléfono y llamé a Faye en la ciudad y me dijo, ay Jim, me da tanto gusto que hayas llamado. No sabía si te debía molestar, no quería interrumpir tu día allí, pero me acaba de suceder una cosa de lo más extraño. Le pregunté, mi amor, ¿qué ha sucedido? Me dijo, me llamó un hombre que fue compañero en la escuela hace muchísimos años. Jim, no sé cómo sabía cuál era mi apellido de casada. No sé cómo supo dónde localizarme. Pero me dijo, te extrañé en la reunión de la generación hace poco. Y luego siguió hablando. Y yo me sentía muy nerviosa, no me podía imaginar por qué me pudiera estar llamando. Y luego me dijo, ¿qué te parece si salimos a comer juntos algún día? Y dijo, Jim, me cayó tan de sorpresa que no sabía qué responder. Le dije, no podría hacer eso, no quisiera hacer eso. Posiblemente mi esposo quiera ir contigo, o mi esposo y yo pudiéramos ir contigo, pero ella no sabía qué decir. Y dice, Jim, yo le colgué y no sabía qué hacer. Quiero que tú le llames y le digas que me deje en paz. Claro que mi primer pensamiento fue, ¿de qué tamaño estará? Pues sí le llamé. No había dejado su número telefónico, así que tuve que hacer algo de trabajo de detective, pero cuando le llamé se sorprendió. Traté de hablar con una voz más grave para que pensara que soy más grande de lo que soy, pero le expliqué que lo que él había hecho no era decoroso y que mi esposa no le había molestado, pero que si él quería salir a comer, que yo le invitaba algún día. Y colgué y fui a mi oficina el día siguiente y estaba comentando con alguno de los señores lo que había sucedido, ese suceso tan raro. Uno de los señores dijo, debes saber, Jim, que eso no es tan raro. Dice, eso le ha sucedido a mi esposa en 2 ocasiones. Y luego lo comenté con mi hermano que trabaja en un banco grande en Dallas y él me dijo, Jim, tú sí que estás muy desconectado porque eso sucede todos los días en el mundo de los negocios. Y dijo, si tan solo supieran los maridos a qué mandan a sus esposas al trabajo, si supieran cuántas invitaciones reciben al día para ir a comer. Dice, nunca las invitan a cenar porque saben que el marido estaría en la casa, pero las invitan a comer. Cualquiera que sea el área de la vida que toque, debemos preguntarnos, ¿debo consultar con mi autoridad? ¿Debo consultar con mi autoridad antes de realizar esta empresa o lo que se trate? Esa es una de las tácticas de Satanás, apelar directamente a los que están bajo autoridad. Vamos a ver la número 3. La tercera táctica aquí es crear dudas respecto a las reglas establecidas. A Satanás le encanta hacer eso y la publicidad seductiva usa esa táctica. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3:1. Dios les había impuesto a Adán y a Eva en el huerto solamente una limitación, no debían de comer del fruto de cierto árbol. Satanás hizo que ella se fijara en esa única restricción y la convenció de que sería más feliz y tendría más éxito si se pudiera eliminar esa limitación. La realidad era, por supuesto, lo contrario. Aquí está un ejemplo de esa clase de publicidad del lado izquierdo. Probablemente reconozcan esto. Has llegado muy lejos, amiga. Y luego la interpretación ahí en el rectángulo inferior. Los que se mofan de las normas morales y las rechazan, sí que han recorrido un largo camino en dirección contraria. Y por supuesto, esa publicidad indica que se han retirado mucho del lugar bajo la autoridad establecida por Dios. Nosotros teníamos una regla establecida en nuestra casa que yo había diseñado para protección de nuestra familia. Yo le pedí a mi familia que cuando yo no estuviera no le abran la puerta a desconocidos. Y no deja de asombrarme cómo los vendedores, usando tácticas seductivas, logran abrir las puertas. Pero nunca me hubiera esperado la que nos hicieron ese día. Timbraron y los niños corrieron a la puerta. Creo que Faye estaba al teléfono y ellos no abrieron y el hombre tocó la puerta y finalmente creo que uno de los niños preguntó, ¿a quién busca? O algo así. Pero no le abrían la puerta, entonces lo hizo. Usó una táctica seductiva que yo jamás me hubiera imaginado. Preguntó, ¿viven cristianos en esta casa?
Y los niños se miraron y gritaron, sí, aquí estamos nosotros. Y eso los tomó desprevenidos, y con eso vino Fay a la puerta y todos le abrieron, y este hombre les dijo, acabo de salir de la prisión y necesito dinero. Quiero que compren esto que tengo aquí, y solo era una mariposita, un pequeño imán para la puerta del refrigerador, posiblemente con un valor de unos 59 centavos. Quiero que compren esto en $10. Pues ya habían abierto la puerta, él ya había creado dudas acerca de esta regla establecida, así que la puerta estaba abierta y ahí estaban. Y en poco rato él se había ido con nuestros $10 y nosotros teníamos su mariposa de 59 centavos. Para mí es asombroso cómo Satanás siempre trata de crear dudas acerca de las reglas establecidas. Pues otra táctica es la número 5, crear descontento. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Génesis 3:5. Satanás convenció a Eva de que a ella le faltaba un ingrediente vital para una vida de felicidad y éxito. En realidad, Dios ya le había dado todo lo que ella necesitaba para su felicidad, seguridad y realización. La publicidad seductiva fomenta actitudes de autorrechazo y descontento. Se enfoca sobre lo que no tenemos y promueve la satisfacción instantánea. Junto con una filosofía de que te lo debes a ti mismo, se ofrecen toda clase de motivaciones para satisfacer el placer hoy y pagarlo en el futuro. ¿Saben lo que es la racionalización? Si quieren, anoten esto ahí abajo de ese párrafo. Racionalización es permitir que mi mente encuentre razones para justificar lo que mi espíritu sabe que es malo. Permitir que mi mente encuentre razones para justificar lo que mi espíritu sabe que es malo. Después de que abrimos ahí la empresa, durante el primer año, Dios bendijo tanto la empresa y estaba bendiciendo sus caminos, sus principios y el testimonio que la empresa está dando acerca de él. No es ningún mérito mío, pero yo me sentía perfectamente satisfecho con mi coche. Pero empecé a observar anuncios y posiblemente Satanás me los estaba señalando. Te lo debes a ti mismo. Has alcanzado el éxito. Y esa era una mentira. Yo no había alcanzado el éxito, Dios había tenido el éxito. Era la bendición de Él. Debes permitir que la gente sepa. Debes comprar cierto coche grande de lujo. Y luego consiguió que algunos de mis amigos le ayudaran. Incluso algunos de los empleados ahí me decían, oye Jim, todos los presidentes de empresas inmobiliarias grandes tienen este tipo de coche y debes conseguir uno. Eso mostraría a la gente que hemos tenido éxito aquí. Y entre más lo pensaba, me convencía de que, ¿por qué no? Dios, quiero que sepan que tú tienes éxito, que nos estás bendiciendo. Ahora permítanme decir que no tiene nada de malo los coches grandes, de lujo. Lo malo era la motivación que se estaba formando en mi interior. Así que fui a comprar ese auto grande de lujo, no lo olvidaré, enorme, 4 puertas, azul, larguísimo, pequeñito, yo ahí como una garrapata manejándolo. No se me olvida el primer domingo. Me llevó varios domingos para animarme a llevarlo a la iglesia. Siempre llevábamos el de Fay. Era un carro más pequeño y llevábamos ese. Finalmente un día le dije, pues Fay, tarde o temprano se van a enterar de que lo tengo, así que vamos a llevarlo a la iglesia. Así que subí a todos al carro y sentados en el asiento trasero ni se alcanza a ver por las ventanillas. Los niños tenían que inclinarse hacia adelante para asomarse, así que llegué al estacionamiento y me sentía tan extraño. Me sentía muy incómodo y, no sé, pretencioso y eso. Pero seguía racionalizando en mi mente. Seguía diciéndole a mi espíritu, yo sé que siente que es malo, espíritu, pero oye, lo merezco, tengo que mostrarle a la gente que tengo éxito. Y así discutía en mi mente y mi espíritu. Y luego, como a las 3 semanas, se presentó el seminario en nuestra ciudad y me pidieron que fuera al hotel para llevar a Bill Gothard al auditorio. Así que el lunes por la noche fui, llevé el carro de Fay, pensando, pues no hay que... Y él se sintió muy cómodo y lo llevé al auditorio y se bajó y ahí estaban los ujieres. Y el martes pensé, debo llevar el carro de Fay de nuevo. Y llevé ese. Y finalmente el miércoles pensé, pues, ¿qué tiene que lleve mi carro? No es posible que siga preocupándome por eso. Y racionalicé y fui por él. Y él salió y se puso a buscar. Ahí estaba mi enormidad de carro estacionado mero enfrente. Y él buscaba y preguntó, ¿dónde está tu carro? Y le dije, es este. Ah, es este. Y se subió atrás y Fay iba adelante. Y luego llegamos
Dimos vuelta a la izquierda para entrar al auditorio y hay que cruzar la banqueta y ahí viene toda la gente al seminario con sus manuales rojos y a Bill le encantaba saludarlos. Él ama tanto a la gente y quería saludarles, hablarles, pero tenía que sentarse en la orilla del asiento trasero para asomarse. Y mientras les saludaba, dijo, oye, ¿no tienes otro carro? Y cuando dijo eso, con toda la amabilidad posible, Dios me redarguyó. Dios usó eso para convencerme. Claro que el resto de la semana pasé por él en el carro de Faye. Usé ese carro como una semana más. Y luego un día, cuando iba por la autopista a la oficina, estaba por tomar la salida y como si Dios me dijera, Jim, ¿qué haces en ese carro? Y le contesté, Señor, no sé qué estoy haciendo en este carro. Y me dijo, Jim, yo no te estoy bendiciendo para que vayas a gastar en lujos. Te estoy bendiciendo con un propósito. Y si vas a ser administrador, no gastes mi dinero así. Bájate de ese carro. Y seguí adelante, me pasé la salida y llegué hasta la agencia donde lo había comprado. Y lo metí ahí y lo entregué. Luego le llamé a uno de mis vendedores y le dije, ¿podrías venir a recogerme? Necesito que vengas por mí. Así que él vino y me llevó a la oficina y volví a un carro parecido al que había tenido antes. Y Dios me dijo, Jim, otros podrán, tú no. No quiero que tú nunca uses ese tipo de carro. Pero a Satanás le encanta crear descontento. Yo había estado perfectamente contento. No me había dado cuenta de lo fácil que es para Satanás usar el orgullo para apelar a nosotros por medio del descontento. Saben que me he dado cuenta de que hay dos áreas en las que frecuentemente hace eso. Una es el coche y la otra es la casa. Son las dos cosas en las que más dinero gastamos en la vida. Pues en la página siguiente están las consecuencias de la publicidad seductiva. Número 1 es que las vidas de otros son dañadas. Tomó de su fruto y dio también a su marido. Génesis 3:6. Las decisiones que tomamos no solo afectan a nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes influenciamos. Adán siguió el ejemplo de Eva y se convirtió en peor transgresor que ella. He llegado a ver que hay una decisión que a veces tomamos nosotros como padres que no solo daña nuestra vida, sino daña la vida de aquellos a quienes más amamos. Y esa decisión es la de permitir que entre a nuestra casa una herramienta, la herramienta que más usa Satanás para presentar la publicidad seductiva, junto con otra multitud de influencias dañinas. Se trata de la televisión. En el seminario básico, Bill cuenta la historia de un padre de familia que descubrió las consecuencias de la televisión, y él llegaba y encontraba a sus hijos frente al televisor. Y como reconoció el daño y no quería sacrificar a sus hijos, habló con su esposa y decidieron deshacerse de la televisión. Y no sabía exactamente cómo desecharla o qué hacer, pero habían decidido hacerlo. Así que oraron y se sentaron con los niños. Los niños tenían 5 y 7 años de edad y les dijeron a los niños, ¿están de acuerdo en que saquemos la televisión de esta casa? Y dijeron, no, nos gusta mucho, queremos ver caricaturas y el correcaminos y todas esas cosas. Y dijeron, no. Entonces los padres dijeron a los hijos, si les damos otra cosa en lugar de la tele, ¿estarían dispuestos a sacar la tele de la casa? Y preguntaron, ¿qué cosa nos dan? Y dijeron los padres, nos damos a nosotros mismos. Vamos a jugar con ustedes por las tardes, saldremos a caminar, a montar bicicleta, haremos toda clase de cosas juntos. Y aplaudieron y los niños dijeron, sí, vamos a deshacernos de la televisión. Y esa familia desechó la televisión y ese padre fue a la maderería y les compró a los niños madera, martillos, clavos, pintura, lo que pudo. Y empezaron a ser creativos. Porque eso es lo que ver televisión, una de las consecuencias es que apaga la creatividad. Y empezaron a ser muy creativos y la mamá llamó al esposo un día en el trabajo y le dijo, no te puedes imaginar lo que están haciendo los niños, escucha, y puso el auricular para que él escuchara y se oían golpes y voces y ella dijo, están construyendo cosas muy divertidas con tanta creatividad en lugar de estar sentados frente a la tele. Y la hija, todos los días, la hija le llamaba a su papá en la oficina para preguntarle, papá, ¿qué vamos a hacer esta noche? Esperaba ansiosa ese tiempo juntos como familia. Y los que conocen a esa familia han dicho, esos niños ahora tienen
13 y 16 años. Otros han dicho que esos niños son tan sanos y que tienen un ánimo que no ven en otros niños que han sido criados frente a la televisión. Y no se observa ninguna de estas 8 consecuencias en sus vidas, y esas las podrán conseguir con el instituto. Y la razón por la que conozco esta historia tan bien es porque yo soy ese padre al que Bill se refiere. Y doy gracias a Dios que nuestros hijos se criaron sin televisión y que tienen un amor por el Señor que de otra manera no hubieran aprendido. Vamos a inclinar el rostro para orar. Posiblemente algunos de nosotros tenemos dificultad para desarrollar resistencia a la publicidad porque nunca hemos tomado la decisión personal de desarrollarla en nuestra vida. Yo quisiera darles esa oportunidad en este momento, si quisieran hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, reconociendo que todo lo que tengo lo he dedicado a ti, decido que de este día en adelante mis gastos serán protegidos y dirigidos por las disciplinas requeridas para una sabia resistencia a la publicidad. Si has tomado esa decisión, ¿quisieras indicármelo levantando brevemente tu mano? Sí, amén. Padre Celestial, pedimos que tú nos des sabiduría y fortaleza para saber qué cosas debemos eliminar de nuestra vida y cuáles necesitamos guardar y proteger y cómo podemos proteger nuestras finanzas y a nuestros hijos. Dios, te pido que bendigas a cada uno de los que han tomado esta decisión y que tú les des esa sabiduría, porque en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.